Días, tardes, noches, lo que sea allí donde ustedes se hallen. Esta es una nueva entrega de comentarios de Lo Real. Hoy es domingo 3 de septiembre del año 2023. Vamos a comenzar con inseguridad pública. Bueno, un empresario que se llama Nelson Chorosucha, no estoy seguro cómo se pronunciará porque tiene una S y una Z, lo cual implica que es alguna ortografía de otro origen. Pero bueno, esta persona denunció en fiscalía haberle entregado a Astesiano $56.000 en efectivo para negocios. Por otro lado, esa persona también mostró mensajes de WhatsApp con el gerente de la empresa Vertical Skies, uno que era coronel retirado, y ese coronel retirado le dijo que él tenía 18 cadáveres, o sea que puede o no ser cierta, pero lo importante es que sabemos que hay un mensaje por el cual esa persona estaba intentando atemorizar a este señor Nelson Chorosucha. Ya que hablamos del caso Astesiano, la fiscal Fossati, la que no quería cosificar a Astesiano y que tan amablemente fue a entrevistar al presidente y demás, bueno, renunció ante el Ministerio de Educación y Cultura, que es ante quien los fiscales presentan su renuncia, y se va a jubilar a partir de mañana lunes. También fue la que hizo el procesamiento del presidente del sindicato de OCE por encender una bengala. Vamos ahora con más noticias de inseguridad pública. Hubieron 3 homicidios en un lapso muy cortito de 24 horas. Un hombre en su casa en Marconi. Por otro lado, un visitador médico en la puerta de su casa. Y también se encontró un cuerpo calcinado en Punta Yeguas. Después, en la semana, hubieron 2 casos más por lo menos. Hubo un femicidio y un homicidio. Se trata de una pareja que estaban en su vivienda, los balearon allí y después prendieron fuego el lugar. Una mujer trans en Piriápolis denunció un ataque transfóbico en la vía pública. Ella le increpó a un conductor que estaba obstaculizando el tránsito, y entonces esta persona, ese conductor, le dio una paliza. Por otro lado, tenemos que la Suprema Corte de Justicia inició un sumario a 2 juezas de Atlántida por causa del femicidio de Natalia Lagos. Natalia Lagos fue esta persona que su expareja la secuestró y fue con ella en el auto a chocarse, matándola en el peaje de Soca. Bueno, están investigando porque cuando ella presentó una denuncia por amenazas, no habría tomado tal vez estas juezas las providencias del caso, por eso se las está investigando ahora. Se verá qué surge de esa investigación. Por otro lado, en la ONU se manifestó preocupación por los maltratos y discriminación policial hacia personas afrodescendientes en Uruguay. Se habla de abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza. Por otro lado, hackearon información en las computadoras de un estudio jurídico en Uruguay, del estudio Guyer y Regules. Y pedían un rescate al día 31 de agosto de $300.000. A ver, está mal que cualquier hacker venga, hackee la información privada de cualquiera y después pida un rescate. Hasta ahí creo que todos de acuerdo. Ahora bien, el estudio Guyer y Regules es uno de los estudios jurídicos top en Uruguay. Atiende empresas locales o empresas extranjeras de lo más selecto del poder económico nacional y también del poder económico internacional en Uruguay. O sea que es información de los muy ricos y muy poderosos. Lo digo porque es importante ubicar las cosas en
perspectiva. De todas maneras, no es algo bueno que haya ocurrido. Hoy les toca a ellos y uno no puede evitar sonreír, pero mañana puede tocarle a los datos de las jubilaciones de cualquier persona que depende de esos pocos pesos para vivir. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la política. El Frente Amplio está denunciando clientelismo político porque en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, en la rendición de cuentas se le envían 200 millones de pesos más. A ver cómo funciona esto. La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande es un organismo creado cuando se hizo el tratado para construir la central hidroeléctrica binacional. Por tanto, no depende del Estado uruguayo ni del Estado argentino, recibe fondos de los dos, pero tiene una cierta autonomía. Debido a eso no tiene límites como pueden tener otras partes del Estado uruguayo en cuanto a topes de ingresos y demás. Hete aquí que la gente que puso este gobierno en esa comisión sigue pidiendo plata y según dice Arbeleche, por ejemplo, el Ministerio de Economía no tiene más remedio que mandar la plata. Esto muestra cómo es necesario tener algún tipo de control distinto de lo actual con respecto a esta comisión, algo que en su momento sería bueno se negociara con la hermana República Argentina. Por otro lado tenemos que el ministro Bouvier, ministro de Ambiente, fue interpelado por el tema de la planta desalinizadora del proyecto Neptuno que se va a instalar allí en Arasatí. Como pasa con las interpelaciones, lamentablemente no tuvo consecuencias. Volvieron a habilitar el censo digital, porque aparentemente hay mucha gente que no estaría todavía censada. Hay multas, recuerdo, entre 32 y 50 mil pesos para quienes no se censen. Ignoro cómo serán aplicadas, pero eso es lo que surge de la información de prensa. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con la economía. Tenemos que la Sociedad de Intérpretes comunicó algo, tal vez recuerden, tal vez no hayan visto la semana pasada. Bien, en la rendición de cuentas se establecía que del dinero que se retira por las reproducciones de música en formatos de streaming como YouTube Music, Last.fm, Spotify, etc., una partecita queda para distribuir entre derecho de autor, compañías discográficas y ahora también sociedad de intérpretes. Inmediatamente Spotify, YouTube, etc., salieron a protestar que eso era inadmisible, que les querían sacar, que querían imponer doblemente, etcétera, etcétera. La sociedad de intérpretes está aclarando que no, que lo que están haciendo es que del monto que las multinacionales pagan, el monto ese sea distribuido de otra manera. ¿Qué es lo que pasa? Como se distribuye actualmente, ¿quiénes son los que salen ganando principalmente? Las compañías discográficas grandes, multinacionales, igual que Spotify, YouTube, o sea, son parte de la misma familia de empresas y por eso mismo les molesta y les molesta muchísimo cuando alguien más quiere una parte de su pastel, aunque sea un pedazo chiquitito. Por otro lado, las ventas de las microempresas han bajado en un 9,5% en el segundo trimestre del año 2023. Todo esto fue dicho por la gente de la Cámara de Comercios y Servicios del Uruguay. La noticia económica probablemente más resonante y con consecuencias a largo plazo de esta semana sea la compra por parte de una empresa brasileña, Minerva Foods, de 3 frigoríficos que eran de Marfrig, otro grupo económico brasilero, dentro de Uruguay. En realidad Minerva Foods está comprando partes de Marfrig en varios lugares. Uruguay es uno de ellos. El tema es que acá esto implica un porcentaje muy grande. Esto llevó a que tanto legisladores blancos como colorados, presidente del INAC,
todos estén muy molestos con este cambio. El presidente de la Asociación Rural del Uruguay, algo así como el representante de las clases dominantes por excelencia, pidió una reunión de apuro con Luis Lacalle Pou, presidente de la República. Los trabajadores de la Federación de Obreros de la Industria Cárnica dijeron que les preocupa porque esta es una empresa famosa por ser dura e intransigente. El expresidente Mujica también manifestó su preocupación, o sea, todo el mundo está preocupado por esto. ¿Cómo hay que entender esto económicamente? Bueno, el tema es muy simple. Digan lo que digan los economistas liberales y los neoliberales y todos los demás, la economía siempre tiende hacia alguna forma de monopolio. Esto es así porque una empresa, si es monopólica, gana mucho más dinero que cuando no es monopólica. Una empresa privada monopólica gana mucho más. Por lo tanto, tienden a ir hacia ahí. Cuando las empresas que quedan ya son pocas, dicen entre bueyes no hay cornadas y terminan haciendo un acuerdo, un cártel, un trust, distintas formas de disfrazar un monopolio, como los países productores de petróleo que se reúnen en la OPEP y dicen el petróleo va a valer tanto y el resto del mundo tiene que aceptar ese precio. Bueno, de la misma manera en el negocio de la carne se está moviendo en ese sentido. Esto está causando que otros actores de la economía uruguaya y actores socialmente poderosos, los terratenientes, estén viendo su posición debilitarse frente a un poder económico de escala brasileña. Cualquier negocio en la escala de un país como Brasil hace que los ricos uruguayos sean riquitos. Bueno, a nivel mundial, los ricos uruguayos son riquitos siempre. Pero lo importante es que les prenden las lucecitas porque están viendo que se les complica la cosa. Muy bien, por otro lado, aumentos. Esto nos toca a todos mucho más directamente, sea por la forma que sea, porque subió la nafta super, subió el gasoil y como consecuencia, por ejemplo, del gasoil, subieron los boletos interdepartamentales en un 3,1% y los boletos suburbanos en un 6,5%. Los suburbanos son los boletos de los ómnibus que salen de Río Branco, los interdepartamentales los que salen de Tres Cruces. Bueno, vamos ahora a noticias del campo sindical. AFUTU paró por 24 horas en Montevideo con concentración frente al local de la UTU de la Cruz de Carrasco por todo el tema del robo con arma de fuego y amenaza a los alumnos y docentes de ese centro de enseñanza. La Federación Obrera de la Industria de las Carnes y Afines fijó un paro general para el próximo martes 5 de septiembre. El gremio estudiantil del IABA está haciendo distintas movilizaciones contra los atropellos y persecución de las autoridades. Han hecho ya cacerolazo, un mar de bancos, que bien no sé qué, supongo que habrán puesto los bancos por allí. Han hecho volanteadas y el lunes van a hacer una sentada como parte de este marco de protestas. La representación de la Asociación Uruguaya de Guardapartes está reclamando el reconocimiento de su profesión y también que se les den condiciones mínimas de trabajo, como por ejemplo tener algún tipo de refugio durante el horario laboral. Los trabajadores de El Metal se movilizaron también, en este caso, por reducción de la jornada laboral y contra la postura intransigente de las patronales. El Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Ambiente está cuestionando un artículo de la rendición de cuentas que permite que personas que están trabajando por contratación directa, o sea, amigos del gobierno actual, se transformen en presupuestados. Dicen que esto desconoce todo un proceso de negociación colectiva que se estaba llevando adelante, que fue agregado a último momento y sin dar conocimiento de ello al gremio. El Sindicato de los Trabajadores de la OCE solicita al Ministerio de Ambiente que intervenga la OCE por irregularidades en contrataciones que se están apartando de la normativa para beneficiar a personas particulares. Dentro también de noticias sindicales tenemos que se definió en el PIT-CNT el contenido que va a tener la papeleta
mediante la cual se va a juntar firmas para ir en contra de la reforma jubilatoria de este gobierno. La papeleta va a incluir que la seguridad social es un derecho humano, que ese derecho humano no es susceptible de lucro, que debe ser organizado y gestionado exclusivamente a través del Estado y por personas públicas no estatales. Prohíbe los sistemas de ahorro individuales con un destino jubilatorio. También dice que los fondos de las AFAPs tienen que pasar al BPS, para lo cual se hará a través de un fideicomiso. También fija que las jubilaciones y las pensiones nunca pueden ser inferiores a un salario mínimo y que van a ajustarse de acuerdo con la variación en el índice medio de los salarios. Hablan también de que las jubilaciones serán a los 60 años de edad y 30 años de trabajo efectivo. Vamos ahora a noticias que tienen que ver con el ambiente. El director de OCE por el Frente Amplio, Ortuño, manifestó que el abastecimiento del agua no está de ninguna manera garantizada ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Es más, dice que para el año 2045 hay una proyección de lo que va a ser la demanda de agua que va a terminar superando la capacidad de producción actual y que por tanto la planta Neptuno Arasatí no va a hacer ningún tipo de solución. En materia de salud, finalmente, tenemos que más de la mitad de los partos en Uruguay fueron por cesárea en los últimos tiempos, según datos publicados. Por otro lado, por segunda vez el oficialismo no incluyó en la rendición de cuentas unos artículos que le pide el Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública quiere continuar la política de reducción del tabaquismo y está pidiendo que se prohíba los cigarrillos saborizados. Pero las empresas presionan y el gobierno cede a las empresas, porque este es un gobierno para los empresarios. Y entonces la salud de los uruguayos no les interesa. Ahora sí, sin más, quedamos. Hasta la semana próxima.